día a todos. El día de hoy debatiremos sobre la nueva escuela mexicana, transformación educativa o reforma con desafío. Yo, Fernanda, seré su moderadora y como invitada tenemos a la licenciada Montserrat Alamilla como defensora. De esta forma tenemos a la licenciada Yasmín May con una postura crítica. También contamos con la presencia del licenciado Luis Mario Burelo en docencia. La licenciada Bárbara Izquierdo en análisis experto al tema. Este modelo busca transformar la educación a través de un enfoque más humanista, inclusivo y centrado en el estudiante. Sin embargo, también ha generado diversas críticas en torno a su implementación y resultados. Para comenzar, quiero plantear una pregunta general. ¿Por qué era necesario cambiar el modelo educativo en México? Gracias. El cambio era necesario porque el sistema educativo tradicional ya no correspondía a las necesidades actuales de la sociedad. Durante muchos años, la educación en México se centró en la memorización de contenidos, dejando a lado las habilidades fundamentales como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. La nueva escuela mexicana busca precisamente cambiar esto, propone una educación más cercana a la realidad de los estudiantes, donde ellos no solo aprendan información, sino que también comprendan su entorno y participen efectivamente en él. La nueva, además de reconocer la diversidad cultural del país, México no es una nación pluricultural, y era indispensable más que el sistema educativo integrara esa riqueza en los procesos de enseñanza. En este sentido, la nueva escuela mexicana no solo es un cambio educativo, sino también un cambio social. Gracias por tu postura. Ahora me gustaría escuchar la visión crítica. ¿Cuáles son los principales problemas o riesgos que presenta este nuevo modelo? Gracias, claro que sí. El problema principal no es la idea, sino cómo se lleva a cabo. Muchos docentes en el país han señalado que la implementación fue rápida y sin suficiente preparación. No todos recibieron capacitación clara, lo que generó incertidumbre sobre cómo aplicar el nuevo modelo en el aula. Otro aspecto preocupante es el posible debilitamiento de los contenidos académicos. Al enfocarse tanto en lo socioemocional y comunitario, existe el riesgo de que materias claves como matemática, lecturas y ciencias pierdan esa profundidad. Además, los nuevos materiales educativos han generado polémica. Algunos contenidos han sido cuestionados en medios como El País, donde se ha señalado posibles sesgos ideológicos. Esto genera preocupación, ya que la educación debería mantenerse lo más objetiva posible. En resumen, el modelo puede ser bueno en teoría, pero en la práctica presenta fallas importantes. Gracias. Ahora desde una perspectiva más académica, la nueva escuela mexicana está alineada con tendencias internacionales en la educación. Sí, en gran medida, la nueva escuela mexicana coincide con enfoques educativos promovidos por organismos internacionales como la UNESCO, los cuales destacan la importancia de una educación integral que no solo forme conocimientos, sino también valores, habilidades y pensamientos críticos. Hoy en día muchos sistemas educativos en el mundo están migrando hacia modelos más flexibles y centrados en el estudiante. Sin embargo, hay que tener en cuenta un punto clave, el cual es implementar este tipo de modelos requiere condiciones adecuadas. En países donde estas reformas han tenido éxito, se ha invertido fuertemente en la formación docente, infraestructura y seguimiento del proceso educativo. En el caso de México, existen desigualdades importantes entre regiones, como las zonas rurales, lo que hace que se haga una dificultad más grande para que este modelo se aplique de manera uniforme. Por lo tanto, el reto no es el modelo en sí, sino garantizar que existen las condiciones necesarias para que este funcione.
Muy interesante el análisis. Ahora me gustaría escuchar una voz desde la práctica. ¿Cómo se vive la nueva escuela mexicana dentro del aula? Desde mi experiencia como docente puedo decir que ha sido un proceso con muchos retos. Cuando comenzó la implementación hubo bastante confusión. No teníamos del todo claro cómo adaptar nuestras clases a este nuevo enfoque y la capacitación que recibimos fue limitada. En ocasiones las materias no llegaban a tiempo o no eran suficientes, lo que nos obligaba a improvisar. Pero sin embargo también he visto cambios positivos. Los estudiantes ahora participan más, hacen preguntas, opinan y se involucran en su aprendizaje de una manera diferente. Ya no solo son receptores de información, sino actores activos en el aula. Esto es algo muy valioso. Aún así, considero que necesitamos más apoyo, más claridad y más acompañamiento para poder aplicar correctamente el modelo. Gracias por compartir esa experiencia tan importante. Ahora quisiera retomar un punto clave del debate. ¿La nueva escuela mexicana pone en riesgo la calidad académica de los estudiantes? Sí, existe ese riesgo. Si no se logra un equilibrio adecuado, el enfoque en lo socioemocional podría desplazar el aprendizaje profundo de contenidos esenciales. La educación debe formar personas íntegras, pero también debe garantizar conocimientos sólidos. Sin una base académica fuerte, los estudiantes podrían tener dificultades en niveles superiores o en el ámbito laboral. No estoy de acuerdo del todo. La nueva escuela mexicana no elimina los contenidos académicos, sino que busca enseñarlos de una manera más significativa. El problema no es el modelo, sino su implementación. Si se aplica de una manera correcta, puede lograr un equilibrio entre lo académico y lo humano. Además, un estudiante que comprende lo que aprende y lo relaciona con su realidad, aprende mejor que uno que memoriza. Pero un sistema que necesita una técnica para que funcione no es realmente un buen sistema porque no necesita de trucos, por así decirlo, para que pueda realizarse, para que pueda ponerse en práctica o para que se pueda aprender. Tiene que ser fluido, no tiene que tener, vuelvo a repetir, un truco para que pueda ser fácil memorizar o aprender. Para cerrar este debate, quiero hacer una última pregunta a todos. ¿Qué se necesita para que la nueva escuela mexicana funcione de manera efectiva? Yo opino que se requiere de una estrategia integral, formación continua para docentes, inversión en infraestructura educativa, una evaluación constante del modelo, porque en sí no es malo, tiene cosas positivas, solamente que quererlo implementar de manera rápida, sin una formación bien hecha hacia los docentes, tanto desequilibra al maestro, tanto desequilibra a los papás y a los niños. Esa es mi opinión. Yo diría que lo más importante es el acompañamiento. Los docentes necesitamos apoyo real, no solo cambios en papel. También es fundamental darle tiempo al modelo. Los cambios educativos no se consolidan de un día para otro. Y garantizar transparencia en los contenidos para evitar sesgos como el problema que tuvieron o el detalle con los libros de textos actuales. Hubo un poco de confusión entre que fue los padres de familia, los educadores y los niños al querer implementar las nuevas ideologías, se podría decir, sobre lo que era la inclusión, ¿no? Lo que tiene que ver con ella, compañere, todo eso, o darle, no digo que esté mal, pero tampoco digo que hay que meterlo de repente, lo que es dar a conocer lo que la comunidad LGBT. Siento que para un niño, un infante, no es algo normal, ¿no? Siento que no se le haría extraño porque no es algo a lo que está acostumbrado, o tratar de meterlo de manera muy pronto, ¿no? Se podría decir. Hemos escuchado distintas opiniones sobre la nueva escuela mexicana. Por un lado, representa una oportunidad para transformar la educación hacia un modelo más inclusivo, humano y significativo. Por otro, enfrenta retos importantes en su implementación
que no pueden ignorarse. Este debate nos deja una reflexión importante. La calidad de la educación no depende solo de ideas, sino de cómo se llevan a la práctica. Muchas gracias.